Muy buenas tardes. Hola a todos y a todas. Siguiendo con el proceso de codependencia, coadicción, donde lo dejábamos ayer, después de todas esas formas, maneras, estados, situaciones de desinterés, de atrapamiento y todo lo que le toca vivir a una persona codependiente, vamos a ver una serie de procesos de coadicción que quizás, pues ayuden a entender un poco más el problema. Estoy hablando de los procesos de comunicación, de la mala comunicación, de la falta de límites o de los límites débiles, de la falta de confianza, la desconfianza absoluta, del enfado, la ira, los arranques, e incluso de los problemas sexuales que pueden aparecer en el proceso. Bueno, en el proceso de coadicción, en la entrada y caída en el bucle de la coadicción. En cuanto a la mala comunicación, pues es obvio que una persona que tiene una dependencia de estas características presenta problemas de asertividad. Su modelo de interrelación personalidad interpersonal, que consiste en pues conocer sus propios derechos y defenderlos, respetando los de los demás, pues están seriamente tocadas, ¿vale? No, hablamos de personas que no están seguras de cuál es la respuesta adecuada en cada momento en el que se ponen ante una disyuntiva, ¿no? Así que tienen que medir con mucho cuidado sus palabras para lograr lo que pretenden, tratando de decir más que lo que quieren decir o lo que deben decir, lo que creen que necesita oír la gente, lo que complacerá a los demás, ¿no? Entonces ese estadio de comunicación pues es un tanto pues difícil, y los adictos pues tenemos 3/4 de lo mismo, ¿eh? Todos los problemas de asertividad, de inseguridad ante la respuesta que hay que dar, aunque somos más viscerales quizás, ¿no? Y nos sale más somos de mecha corta y nos sale el ramalazo bueno, sin control ninguno, ¿no? Porque tenemos descontrolado todo, hasta la lengua, ¿no? Hablamos de procesos en los que la persona codependiente ni siente lo que dice ni dice lo que siente. O en muchos casos ni siquiera sabe lo que siente. O no se toman en serio a sí mismos, o piensan que los demás no les toman en serio a ellos o a ellas. O se toman demasiado en serio. O sea, blanco, negro, conmigo, contra mí, arriba o abajo. Como veis, el paralelismo con nuestro problema pues de adicción activa pues es bastante parecido, ¿no? Así que también se meten en procesos en los que esto también nos va a sonar a los adictos, de pedir lo que desean pues de manera indirecta, ¿no? Lo que quieren lo que piden, o sea, lo que necesitan o desean, lo piden de una manera indirecta. Pues os va a sonar esto. Los suspiros, las vueltas por un lado y por otro, historias de para aquí y para allá, con tal de no decir lo que hay que decir, porque hay miedo, porque hay inseguridad a decir lo que uno se plantea, ¿no? Lo que uno quiere decir, ¿no? Acaban por eliminar también la palabra no de su vocabulario. Les pasa como a nosotros. Ya lo he dicho más de no sé cuántas veces, ¿no? Entre otras muchas razones somos adictos por nuestra incapacidad para decir que no. Así que se meten en explicaciones que nadie les pide, intentando convencer, hablando demasiado, o bien para convencer o bien para sobresalir. Así que, en general, evitan hablar de ellos mismos o de ellas mismas, pues de sus verdaderos problemas, de sus verdaderos sentimientos o de sus verdaderos pensamientos. Creen que sus opiniones no tienen valor ninguno y no le importan a nadie, ¿no? Y esperan a conocer las opiniones de los demás para expresar las suyas. Yo creo que a cualquier persona adicta que esté escuchando esto le tiene que sonar. Además, mienten para proteger y tapar a la gente que quieren. Son el encubridor primordial de una persona adicta, ¿no? También mienten para protegerse a ellas mismas. Encuentran realmente insoportable tener que defender sus derechos, ¿no? Se ve que todo tiene que venir por ciencia infusa, ¿no? Pues igual que a nosotros. Se les hace totalmente insufrible expresar las emociones de una manera clara, abierta, apropiada. Creen que la mayor parte de lo que dicen, como he dicho, es irrelevante. Así que comienzan a utilizar el cinismo a la hora de hablar de una manera autodegradante o a veces hostil, ¿no? Se autodegradan de una manera pues importante. Y es una forma de llamar la atención, pero es dañina, ¿no? Y al final, pues este daño es muy difícil de resolver. Acaban disculpándose permanentemente por todo lo que hacen. Perdón por aquí, perdón por allá, no quería decir hoy. Están todo el día con disculpas. De modo que estamos hablando de un proceso de comunicación complejo, muy complicado, en el que a la gente le cuesta mucho decir lo que quiere.
sentir lo que dice. En definitiva, la inseguridad, el vivir en esa burbuja de miedo, hace que una persona pues esté siempre en guardia, siempre a ver si me van a pegar por este lado o por el otro, si realmente por dónde va a estar la siguiente, ¿no? El daño que puede percibir o esperar recibir de la persona adicta viene dado por por una conjunción de problemas. Lo que hace fuera de casa, lo que hace en casa, si consume esto, si consume lo otro, con quién está, con quién no está, de dónde vendrá. Es un proceso de tensión permanente que hace que el diálogo interno sea pues de menosprecio absoluto, ¿no? Porque por un lado está intentando ayudar a alguien y por otro lado tiene que notar, de alguna manera tiene que notar, y eso le genera muchísima frustración, que está pagando su propia vida. Este tipo de problemas, en cuanto a poder hablar con alguien de ello, pues hace que uno se recluya en sí mismo de tal manera que a quién le cuento yo esto, ¿no? Me da miedo hablar de esto, me da miedo hablar con un psicólogo, me da miedo hablar con un médico, me da miedo hablar con una amiga, porque ¿qué va a pensar de mí? Me da miedo hablar con mi madre o con mi suegra o con mi suegro, con quien sea, porque pensará que soy una persona floja, débil de carácter, o todo lo contrario, ¿no? Se mantendrán en posturas de intransigencia dictatoriales en los que más o menos irán diciendo a la persona adicta lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Y a la persona adicta le entrará por una orejita y le saldrá por la otra, ¿no? Porque al final hará lo que le dé la gana, lo cual le generará más frustración, más intentos de imposición. Es igual que a nosotros ni por un lado ni por el otro, que no hay Dios que nos coja. Entonces, lo que toca en esto también, en la comunicación, pues es aceptar que la situación es la que es, e intentar hablar con la mayor naturalidad posible, sin imposición y sin miedo. No he dicho nada, ¿verdad? Pero bueno, si se hace un trabajo de rehabilitación, pues empezaremos a aprender pues cómo expresar las cosas delante de otras personas con una problemática similar o diferente. Por un tiempo que sea similar, pero podremos empezar a hablar en un entorno seguro de cosas de las que no nos hemos atrevido a hablar nunca, y eso es parte de la rehabilitación, ¿no? El poder soltar las angustias, los dolores permanentes, todo esto bien dirigido o bien intervenido por alguien que conozca el problema, ¿no? Para que se dé cauce y de salida a toda esa tensión acumulada, más allá de estar a la espera de que esto cambie. Tiene que cambiar y tiene que cambiar y tiene que cambiar, y un día se dará cuenta y un día se dará cuenta y un día se dará cuenta, ¿vale? Pero mientras el otro o la otra se den cuenta, la persona coadicta debe de empezar a darse cuenta también de que el problema que tiene es su problema, que forma parte de un problema que es de 2 o de 3 o de 4, que es la adicción, de todo, yo creo que de toda la familia, pero aparte de formar parte del gran problema, digamos, cada miembro del núcleo, cada cual, tiene su propio problema. Podríamos meternos ahora en la comunicación con los hijos. Podríamos meternos en la comunicación entre la persona adicta y la persona coadicta. Y a la gente le hace mucha gracia cuando hablo del lenguaje de Cromañón, de que muchas veces cuando entramos en casa, pues más que hablar, gruñimos, ¿no? Esto es el lenguaje adictivo. Este es el lenguaje de alguien que además pretende que con estos gruñidos, pues ha tenido que ser entendido en profundidad. Y si algún día sale el tema de lo que estaba hablando, quien quiera que estuviera hablando, tanto la persona coadicta como la otra, dirá, pues si ya te lo dije. Si estábamos en la cocina y te lo estaba diciendo, pero ¿cómo me lo estabas diciendo? Estabas gruñendo. Pero es que llegará un punto en que la simbiosis del codependiente con el dependiente llegará a un nivel tal que los dos creerán lo mismo. Sí, es verdad, puede decir la codependencia. Estuvimos hablando de eso. Claro, cuando les planteas que no estuvisteis hablando, que estuvisteis gruñendo de eso. Y claro, el adicto pretende que se le entienda todo a la primera, y si no se enfada. Entonces, a la primera es el gruñido. ¿Para qué vamos a gastar saliva, no? Luego no hay Dios que nos calle, ¿no? Pero ¿para qué vamos a gastar saliva? Si ya te lo he dicho, con los críos ya te dije que... Y te pueden decir, ahí está, pero que no. Ahí está es padre en vasquito, por si para los que estáis por ahí abajo no lo entendéis. Pero si no me dijiste nada. Si yo creía que estabas hablando con el calendario de la cocina, entonces a lo mejor le coges al chaval y lo agarras del cuello y se lo retuerces, ¿no? Porque encima te están vacilando. Pero es que es verdad que tenemos unos hilos de comunicación que son imposibles. Es que es imposible. Hablar en estas condiciones es imposible. Entre los miedos de una parte y los miedos de la otra.
entre el arranque visceral de la persona adicta y a veces el visceral de la persona coadicta, porque llega un momento en que aquí se le inflan las bolas a todo el mundo, ¿no? Y al final acabamos a guantazos o tirando cada uno por su lado, ¿no? Porque ¿cómo se puede llegar a un entendimiento entre gente que habla un lenguaje como este, ¿no? Así que el primer punto es la mala comunicación. Y la mala comunicación se arregla solamente de una manera: comunicando. ¿Y cómo se aprende a comunicar? Comunicando. ¿Dónde se puede aprender esto? En la asociación, en tu centro de rehabilitación, dirigidos por un buen profesional. Pues hay muchas maneras. Iba a decir los libros de autoayuda, pero mejor paso del tema, porque yo es que no... bueno, los libros de... Yo pienso, lo voy a decir, ¿qué coño? Como no oye nadie, los libros de autoayuda, a mi entender, solamente le benefician al que los escribe. Y quiero decir monetariamente. El resto es todo un complejo... sí, a lo mejor para alguna cosa te ha servido, ¿no? Cuando hablo de esto, me viene hoy, pues a mí el libro de tal y cual me sirvió para dejar de fumar. Y digo, vale, muy bien, pues mira, oye, qué cosa más linda. En fin, que no me quiero poner sarcástico con el tema, pero es que hay veces que... Bueno, el tema de la mala comunicación es vital resolverlo. Y a veces esto se tiene que hacer por separado. Me explico. Si los niveles de comunicación han llegado a un grado de deterioro muy importante o muy fuerte y ya el entendimiento ha desaparecido, aunque el sentimiento se mantenga de pareja, de quererse, o de, porque hay gente que, oye, pues bueno, pues se siguen queriendo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pues cuando la comunicación ha llegado al límite de desastre y ya solo queda sentimiento, es necesario que cada cual aprenda a soltar su sentimiento por separado. Porque en el momento en que se pongan uno frente al otro, pues van a saltar chispas. Estas sesiones de confrontación entre familiares y personas adictas, yo creo que a la larga acaban perjudicando el problema. No creo que eso conduzca a nada bueno. Yo opino que eso es un sincericidio. Y nosotros pasamos de un extremo al otro. Pasamos de no decir ni una puta palabra, con perdón, a decir hasta el último crimen que se nos ocurrió cometer. Y hay cosas que están mejor en donde se quedaron, allá, donde ocurrieron. Porque no viene a cuento hablar de cosas que ya sucedidas, no van a ocasionar más que daño a la persona que las escuche. Solamente por liberar la conciencia de uno. Y no se puede limpiar la conciencia de una persona a costa de mancharla de otro, joder. Eso no se hace. Entonces, que cada cual lo haga por su lado, que cuando tengan una práctica comunicativa lo suficientemente solvente, entonces se puedan sentar y hablar. Si hace falta con alguien que los acompañe y si no, a solas. Pero antes de comunicar, tendrán que aprender a comunicar. Ahora mismo dos personas incomunicadas, atadas a ese lenguaje de Cromañón que yo digo, que se sienten la una frente a la otra para poder hablar de sus cosas y solucionar sus problemas, a mí se me hace, que seguramente estoy equivocado y esto pues la gente lo hará mejor que nosotros o lo entenderá mejor que yo, seguro que sí, pero a mí me parece, a lo mejor porque soy adicto, me parece salvaje y creo que lo único que hace es crispar más los ánimos, porque te pone en evidencia vamos, si estás en un grupo de gente, te pone en evidencia delante de los demás y oye, es que hay cosas que yo no quiero que los demás sepan, porque tengo derecho a mi intimidad. Y ya sé que estamos en un núcleo, en un centro, en un lugar donde aquí las cosas se tienen que quedar dentro. Pero, hombre, a ver, hay una cosa que se llama también sano orgullo, ¿no? No solamente es el orgullo malo, también es el otro. Y cada cual tiene su corazoncito. Y hay cosas que preferiría, una vez que sepa expresarlas, una vez que sepa o que aprenda a expresarlas o que alguien le enseñe, poder decirlas de la manera adecuada. Y cuando aprenda a expresarlas de la manera adecuada, seguramente a la par habrá aprendido a escucharlas las que le digan de una manera adecuada. Lo contrario es un pim pam pum de guantazos que no va a conducir a nada. Y podrás estar bien una semana, 15 días o un mes, pero al mes siguiente estarás mal otra vez. Y el cauce de comunicación se volverá a joder. Porque es muy fácil. Pende de un hilo. Entonces, las cosas, yo entiendo que se tienen que hacer de una manera progresiva, estructurada, con método y con un trabajo pues bien organizado. Porque no vamos a ver, ¿qué te pasa ahí? Pues no lo sé, ¿qué te pasa?
Ayer estábamos hablando de esto en el proceso de caída hasta las fases finales del alcoholismo, ¿no? ¿Cuántas veces del alcoholismo, de cualquier adicción? En este caso estábamos hablando del alcoholismo, pero bueno, es igual. Es decir, que cuando uno llega ya a la fase final, a la fase de deterioro, si es honesto consigo mismo y cualquiera que le vea por la calle le pregunta ¿por qué consumes? La frase seguida será, si es honesto, no lo sé. Te pueden decir, pues para ahogar las penas o para matar el bicho que llevo dentro, ¿no? ¿Y por qué llevas un bicho dentro? Pues no lo sé. ¿Y por qué tienes tantas penas? No lo sé. Por eso, cuando alguien lleva un volcán de esas características dentro, el meterle en una serie de confrontaciones directas, nosotros que tendemos para que te jodas ahora me voy a meter el doble, pues, en fin, es muy personal esto que estoy diciendo, y a lo mejor no es muy científico y hay gente que sabe mucho más que yo de esto y hace las cosas así. Entonces, bueno, pero bueno, yo tengo mi versión del tema y ahí la dejo, ¿vale? La comunicación se tiene que asentar en un proceso de comunicación. Cuando ambos, o todos, si son todos los miembros de la familia los que están implicados en el proceso, aprendamos a comunicar. Porque cada uno es un mundo y unos dentro del núcleo tenderán a callar y a otorgar y otros tenderán a callar y a tragarse todo lo que no se quieren tragar y otros a hablar más de la cuenta y siempre hay una parte dominante que maneja la otra parte y al final pues bueno, algunos se callan y dicen bueno pues mira, de lo que tú digas pero yo voy a hacer lo que me dé la gana y al final no hay comunicación, no hay una comunicación verdadera. Entonces estamos en la misma historia. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo vuelvo a repetir. Cada uno por su lado, que la persona adicta aprenda a escuchar, el desarrollo de la escucha. Nosotros trabajamos mucho el desarrollo de la atención en las sesiones. Es muy importante aprender a escuchar, pero no para responder, sino para entender. Es muy importante que estemos motivados a escuchar lo que dice el otro, a entender lo que está, más allá de lo que dice, más allá de lo que habla. Hay una intencionalidad y tenemos que aprender a entender las palabras que nos dicen desde la intencionalidad, sea buena, mala o regular. Cuando consigamos entender lo que los demás nos dicen, seguramente aprenderemos a expresar lo que queremos decir. Y si llegamos a ese punto, ese será el momento en el que nos tengamos que poner a comunicarnos con la otra parte implicada. Porque si no, todo tenderá al silencio. ¿Por qué? Porque con el silencio, pues no confrontamos, o por lo menos no confrontamos agresivamente. Pero bueno, ya estamos haciendo cada uno nuestra vida. Pues vale, si lo que se quiere es eso, pues genial, si no hay ningún problema, siempre que sea eso lo que se quiere y todos estén de acuerdo en ese panorama. ¿Vale? Pues genial. Pero si lo que se quiere es comunicar el porqué de las cosas, hay que llegar a la razón de las cosas. Y eso se tiene que hacer con un proceso de rehabilitación tanto por parte del enfermo como por parte del familiar, que también es un enfermo. Le guste o no le guste, coño. Una persona coadicta es adicta a una persona adicta y tiene que hacer un proceso de rehabilitación lo mismo que la persona adicta, le guste o no le guste, y tiene que hacer un programa de rehabilitación y tiene que hacer sus trabajos y sus propuestas y tiene que hacer su inventario personal y tiene que empezar a conocerse a sí mismo a niveles profundos para poder en un momento dado entender por qué coño se fue a fijar en una persona adicta cuando podía haber elegido seguramente a una gama de novios o de novias larguísima y se fue a fijar precisamente en el cenutrio ese, mira por dónde. ¿Qué tendría de especial? Ay, esos ojitos tan bonitos, las pestañas. Es que es tan guapo. Hay más. Y eso se tiene que expresar y se tiene que comunicar. Y uno al otro y el otro al uno. Y toda la familia, de una manera estructurada, se tienen que sentar alrededor de una mesa. Y se tienen que decir las cosas cuando estén preparados para decirlas. Ojo. Y para escucharlas de la otra parte. Porque no vale aprender a decir si no aprendes a escuchar. Decir y escuchar, eso es comunicación. Decir y escuchar, las dos cosas. Escuchar para entender, no escuchar para responder. Y decir para ser entendido, no para agredir. Nos podemos acariciar con las palabras o nos podemos hacer un daño infinito. A veces irreparable. A veces no. ¿En qué punto está vuestra comunicación entre la persona adicta y la persona coadicta o codependiente? Pues eso es lo que tenéis que averiguar. ¿Cómo? Aprendiendo a comunicar. ¿Cómo? Pues ya no lo voy a repetir más veces porque ya lo he dicho 33.
Así que, bueno, la comunicación es un ejercicio de tolerancia. Es importante aprender a escuchar, es muy importante aprender a escuchar. Si no, la comunicación no tiene ningún sentido. Es hablar, pues eso, pues es casi mejor el lenguaje de Cromañón, por lo menos, pues eso, con gruñidos de pues, vale. Pues este tipo de lenguaje, que a veces es muy gracioso, puede resultar desesperante, ¿no? Y las palabras sin sentido, salidas de la visceralidad y del impulso, pues también. Entonces, tenemos que dejar de ser impulsivos y aprender a ser reflexivos, los adictos. Y los coadictos también. Todos. ¿Lo podemos hacer? Pues sí, claro que se puede hacer. Con más o con menos dificultades, pero bueno, la mala comunicación se puede convertir en una buena comunicación. La falta de comunicación se tiene que convertir en comunicación. Y si es posible buena, pues mejor. De modo que más allá de las disculpas, de las excusas, de los cuentos, de los inventos, es decir, pues efectivamente, como pone mi amigo Ángel Luis, comunicación, emisión, receptor, emisor, receptor, ida y vuelta. Esta es la historia y esto es lo que tenemos que tener claro en este punto, porque si no la cosa se puede poner muy fea. Bueno, el próximo día, que será mañana, pues hablaremos de los límites débiles o de la falta de límites. Eso que a muchas madres de personas personas adictas les trae a maltraer, ¿no? Y a muchos padres, que parece ser que es la dificultad de poner límites, pues... Iba a hacer un chiste con lo de que desde que desapareció la Mili, joder, qué jodido está el tema. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que luego me tiran a mí de las orejas con el tema. Pero bueno, iba a decir a mis dos hijos, no, a mis tres hijos, porque a la hija también les hubiera venido la Mili. Oh, qué bien les hubiera venido la Mili. La madre que los parió, qué bien les hubiera venido la Mili. Yo no sé a los vuestros, pero a los míos, pues les hubiera tocado un buen chusquero. Bueno, me cayó. Mañana más. Agur, besitos.